Buenos días, queridos hermanos. Amén. Ya estamos en Filipenses 1:15 al 18, por favor. ¿Sí? Ayúdenme con vuestro amén si ya tenemos Filipenses 1:15 al 18. Un tímido 15% ya lo tiene. Necesitamos todos estar, por favor. Filipenses 1:15 al 8. ¿Sí? Amén. Ahora sí. Vamos a leer juntos qué dice Filipenses 1:15 al 8 y después vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Vamos, mis hermanos, todos juntos. Filipenses 1:15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Señor que, mis hermanos, que nos hable, que este tiempo no sea un tiempo de formalismo, que en verdad nuestra expectativa sea que Dios nos hable a través de su palabra. Vamos a inclinarnos ahí donde estamos y vamos a pedir al Señor. Dios mío, gracias, Señor, por un domingo más que es tu día, Señor. Te pedimos que obres el día de hoy en tu pueblo, que nos confrontes a través de tu palabra. Señor, ayúdanos aún a enfocarnos en tu palabra. Señor, ayúdanos a poner a un lado nuestras preocupaciones y enfocarnos en tu palabra. O mejor aún, Señor, ver nuestras preocupaciones a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendícenos grandemente a través de ser tocados por tu palabra. Dios Santo, nos encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Listo, mis hermanos. Vamos a Filipenses 1:15. Para entender los versículos que vienen a continuación, es necesario que lo leamos desde el versículo número 12, que es la prédica anterior, ¿verdad? Pero vamos a leer todos juntos desde el versículo 12 para que podamos entender de qué trata esta porción de las Escrituras. Bueno, ahí es Pablo diciendo lo siguiente. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, yo quisiera, mis hermanos, que nos enfoquemos un momentito en el versículo número 14. En el versículo número 14. Ok, he estado emocionado cantando a todo pulmón, con todos mis gallos las canciones de esta mañana, que se me ha secado un poquito a la garganta. Mis hermanos sugieren si me podrían invitar un poquito de agua, porfa. Mientras tanto. Entonces, vamos a enfocarnos en el versículo número 14 y vamos a poner en segundo y último plano mi sed. Amén, que eso no sea de distracción. ¿Sí? Versículo número 14. La mayoría de los hermanos han cobrado ánimo con mis prisiones. Y lo que Pablo dice es que hay hermanos, por lo menos la mayoría, se atreven mucho más a buscar sus sueños. ¿Eso dicen vuestras Biblias? No se trata la vida de buscar nuestros sueños, nuestra realización. ¿Qué dice vuestras Biblias, mis hermanos? ¿A qué se animaron más ellos? A hablar la palabra sin temor. Gloria a Dios, el Evangelio estaba siendo explicado, el Evangelio estaba siendo predicado. Y Pablo, muchas gracias, gracias mi hermana. Y Pablo está contento por eso, ¿verdad? La palabra se está empezando a predicar. Hay personas que ahora se están animando y están predicando. ¿No es hermoso, mis hermanos, que la palabra de Dios, el Evangelio sea predicado? Amén. Ahora el versículo número 15
nos presenta un pequeño desencanto acerca de lo que está sucediendo en el versículo 14. En el versículo 14 claramente nos dice, muchos, la mayoría se están animando a predicar el evangelio. Ahora, vamos a pasar al versículo número 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. La pregunta, lo triste, mis hermanos, es que aunque todos estaban predicando a Cristo, no todos estaban predicando con las motivaciones correctas. Esa es la realidad. Pero vamos a ver el versículo número 16 para procurar entender un poco más qué es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios el día de hoy. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Miren lo interesante aquí. Él dice, hay personas que predican el evangelio con mala intención. ¿Con qué mala intención? La mala intención de añadir aflicción a mis prisiones. Pero, ¿no les parece un poquito raro eso, mis hermanos? Es decir, lo curioso está aquí. Pablo, hasta el momento, todo lo que hemos leído en Filipenses, amaba predicar el evangelio, ¿verdad? Amaba predicar el evangelio. Él habla de su cárcel y dice, miren, mi cárcel ha ayudado a que el evangelio sea expandido más aún. ¿No les parece un poco raro que hayan personas que quieran causarle aflicción a Pablo? Ahora, vamos a ponernos en el papel de malvados. ¿Están listos? Ya sé que ese papel no les queda, entiendo, los incomodo, yo sé, pero vamos a hacer de cuenta, ¿ya? ¿Qué harían ustedes si fueran malvados, ¿no? Yo sé que nadie acá es malvado, ¿verdad? ¿Amén? Es el silencio más elocuente que he escuchado en muchísimo tiempo. Tu enemigo está en prisión y tú quieres causarle aflicciones. Normalmente, ¿qué haces tú? ¿Saben qué hacen los enemigos de Pablo? Bueno, a las personas que quieren causarle aflicción, mejor dicho, comienzan a predicar el evangelio. ¿No es una manera un poco rara de lastimar a alguien a quien ama predicar el evangelio? ¿Me dejo entender? Es muy contradictorio en realidad. Uno esperaría que esas personas lancen acusaciones, insultos, mentiras, ¿verdad? Pero no, predicaban el evangelio. Y lo más interesante es que ustedes van a leer, no está diciendo que ellos anunciaban un evangelio diferente. Aquí Pablo no está diciendo que ellos estaban torciendo el evangelio, como si la carta a los Corintios. Pablo denuncia directamente a personas que estaban dudando de la resurrección de Jesucristo, corporal de Jesucristo. Y él estaba mostrando claramente por qué es sumamente importante creer en la resurrección de Jesucristo. Bueno, aquí no es el caso. Aquí nos muestra que hay personas que están predicando el evangelio. Es decir, el evangelio está siendo fielmente predicado. El gran problema que tenemos aquí nuevamente es que ese evangelio está siendo predicado con la intención de añadir aflicción a las prisiones de Pablo. ¿No? Y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta, mis hermanos, la encontramos en el versículo número 16. Vamos todos un rato al versículo número 16, mis hermanos. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Antes, yo quiero recordar nuevamente, estas personas no eran falsos maestros. Pablo deja en claro que estaba predicando a Cristo, no estaba diciendo que estaban predicando otro evangelio. Él estaba predicando a Cristo. El contenido de lo que estaban predicando estas personas era correcto, era el evangelio, pero las intenciones eran perversas. ¿Cuáles eran las intenciones según el versículo número 16? Ahorita lo vamos a ver. Antes yo quiero ir un poquito lento. Para que entendamos qué está pasando aquí, tenemos que entender mejor el contexto. En primer lugar, ya ha quedado claro, no estamos hablando de falsos maestros.
¿Ok? En segundo lugar, algo que tenemos que entender es que Pablo estaba muy probablemente en... ¿dónde estaba encarcelado Pablo? En Roma, ¿verdad? Ahora, el detalle es que Pablo no había fundado Roma, la iglesia en Roma, mucho menos Roma, ¿verdad? Solo quería saber si estaban atentos. Entonces, Pablo no había fundado la iglesia en Roma. Ahora, imagínense, pónganse en lugar de los líderes de la iglesia en Roma. Han escuchado la noticia del Evangelio, la iglesia está creciendo y viene ese famoso apóstol, Pablo. Sí, ese famoso, que antes decían que él mataba a los cristianos, pero ahora se había convertido al cristianismo. Él estaba haciendo de mucha edificación en muchos lugares. Y ahora él estaba viniendo, ¿no? Si ustedes fueran los líderes de la iglesia, ¿cómo lo tomarían? ¿Cómo tomarían la venida de Pablo? Ese es el detalle. Y eso revela los corazones, mis hermanos. Muchos líderes o predicadores romanos de ese lugar podrían haber sentido recelos, sinceramente, ¿no? Podrían haber pensado, bueno, es Pablo, pero no es de los nuestros. O podrían haber pensado, nosotros ya predicamos aquí antes de que él llegara. O podrían haber pensado, él tiene fama en todo el imperio y ahora viene a nuestra ciudad con tanta autoridad, aunque sea preso. Entonces, este contraste entre el prestigio apostólico de Pablo y su condición de prisionero probablemente despertó algo no muy positivo en los líderes. Pónganse en lugar de los líderes. Viene ese tal apóstol Pablo, ¿verdad? Probablemente sintieron celos. Todo en la carta, en cómo reaccionaban, nos hace pensar que sí se sintieron celosos cuando no debieron hacerlo, ¿verdad? Evidentemente. Ahora, ese apóstol está en la cárcel, ahora. Y aún estando en la cárcel, él tiene una influencia impresionante para los demás. Y eso probablemente había creado en los líderes de ese tiempo celos. No solamente celos, un espíritu de competencia. Y ahí estaba el grave error, mis hermanos. Ellos veían a Pablo como un rival, no como un colaborador. Ese es el punto. Ellos veían a Pablo muy probablemente como un rival, no como un colaborador. En lugar de alegrarse, en lugar de decir, wow, viene un siervo de Dios más para la obra, para que ayude, para que sigamos creciendo, el corazón más bien fue, ¿y qué tal predicará? ¿Que lo hará como yo? No creo, me han dicho que es bajito, que no habla muy bien, pero ¿me dejó entender? Ese fue probablemente el corazón de ellos. Ellos veían a Pablo como un rival. Entonces, predicaban con un espíritu de competencia. Miren lo interesante, mis hermanos. Estas personas predicaban el evangelio correcto, predicaban el evangelio de Cristo, no añadían ni disminuían nada, predicaban a Cristo, predicaban que se arrepientan de sus pecados, que pongan su confianza en el Señor. El gran problema era su motivación y ellos lo hacían con un espíritu de competencia. Querían sobresalir, ganar prestigio. Así que la aflicción que buscaban causarle a Pablo fue más bien de carácter personal y emocional, ¿no? Muy probablemente la idea fue, como somos competencia y ahora estás en la cárcel y no puedes predicar, yo quiero que me veas a mí libre y pudiendo predicar. ¿Me dejo entender? Miren cómo dice el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Ahí está el problema. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Juan Calvino, un teólogo conocido, dijo lo siguiente respecto a este versículo. Estos hombres no predicaban a Cristo con una doctrina corrompida, sino con malas intenciones.
buscaban herir a Pablo, no porque desearan que Cristo no fuese engrandecido, sino porque en su vanidad querían ser más estimados que Pablo. No se contentaban con el honor de servir a Cristo, sino que deseaban superar a Pablo. Así, por su ambición, querían añadirle amargura a su prisión. Pero lo interesante de todo esto es que ¿cómo lo tomó Pablo? Versículo 17. Versículo 18, perdón. Que pues que no obstante, de todas maneras y por todo pretexto, ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero en un momento vamos a ir a ese versículo número 18. Yo quiero que desde ya vean ese contraste. Lo que ellos pensaban que iban a causar en Pablo y la reacción de Pablo que mostraba algo también de su corazón. Pero bueno, lo que yo quiero mostrar, la palabra de Dios nos muestra, perdón mis hermanos, el día de hoy, es el pecado sutil de la envidia ministerial. La envidia ministerial. Cuando la obra de otro prospera más que la mía, mi corazón se duele en lugar de gozarse. Esa es la envidia ministerial. Y es que, mis hermanos, tenemos que recordar que nada destruye más rápido la comunión entre los ministros del Evangelio que olvidar que todos servimos al mismo Señor, no a nuestras reputaciones. No a nuestras reputaciones. Así que ahora podemos entender, mis hermanos, a qué se refería Pablo, ¿no? Acerca de todas esas personas. Unos estaban predicando, sí, de buenas intenciones. Nuevamente, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahí está, envidia y contienda. Estas palabras nos llevan a concluir lo que acabo de exponer. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Fíjense en este contraste que hace. Las personas bien intencionadas y las personas malintencionadas. Pero también quiero que se den cuenta que ambos tienen algo en común. Ambos tienen una actitud hacia Pablo. No solamente ambos tienen una actitud hacia el Evangelio, sino una actitud hacia Pablo. Es decir, no simplemente las personas que predicaban fielmente el Evangelio lo hacían enteramente por amor al Evangelio. Lo hacían también por amor a Pablo. Ellos reconocían que Dios había puesto a Pablo y por eso lo estaban apoyando. Las otras personas, las que lo hacían con malos motivos, con malas motivaciones, también lo hacían pensando en Pablo en cierto sentido. Pero la idea que tenían de Pablo era totalmente distinta. No lo veían como un hermano, lo veían como un rival. Y espero que se esté notando a dónde la palabra quiere llegar, mejor dicho, con esto. ¿Cómo miras a tus hermanos en la fe? ¿Como tus hermanos o como tus rivales? Y aunque no lo digamos de manera explícita, hay muchas acciones que muestran que estás teniendo un espíritu de rivalidad. En el fondo de tu corazón estarás pensando que hay una competencia entre quién es más santo que el otro. No lo sé, pero espero que la palabra del Señor nos hable profundamente el día de hoy. Bueno, la palabra nos muestra, algunos predicaban a Cristo con buenas intenciones, otros con malas intenciones. Pero vamos a ver cómo tomaba Pablo a esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que alguien te dice, mira, hay personas hablando muy bien de ti? Ya dicen que eres una persona magnífica, amable, que esto, que lo otro. ¿Cómo lo tomas? ¿Te alegras o te entristeces? Ok, te terminan de decir eso y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pero hay otras personas que hablan de ti pestes. Hablan mal. Ok, cuando tú te enteras que hay personas que hablan bien de ti y hay personas que hablan mal de ti,
¿Con qué sabor te quedas? Sinceramente. Te duele, ¿no? Te duele. La realidad es que te duele. Y ahora, aunque no estaban hablando mal de Pablo, él entendía la mala intención que había detrás de eso. Noten que Pablo notaba que algunos lo hacían con buena intención y otros con mala intención. Ahora, ¿cuál es la actitud de Pablo? Versículo número 18. Pablo dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún, dice el apóstol Pablo. Hermanos, él no se deja atrapar por las motivaciones torcidas de otros, sino que se alegra en que el evangelio sigue siendo proclamado. ¿Cuántos de nosotros perdemos el punto de las cosas cuando vemos las malas motivaciones de otras personas? Hermanos, Pablo se rehúsa a dejarse atrapar por la amargura, porque ciertamente naturalmente estas cosas crean amargura. Pero Pablo no se deja atrapar por eso. No niega que las intenciones de algunos sean malas, por si acaso, pero él no va a permitir que robe su gozo ni su propósito. Y por supuesto la pregunta para ti es la misma. ¿Dejas que las circunstancias de la vida roben tu gozo y tu propósito? Ninguno de nosotros acá somos tontos. Aunque algunos disimulamos mejor que otros, ¿verdad? Pero ninguno de acá somos tontos. El problema es que si dejas que eso te robe tu gozo. Porque Pablo se rehúsa a dejarse atrapar por la amargura. Él decía, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Hermanos, es un acto de madurez extraordinaria. Esto que están viendo mis hermanos en el versículo número 18 es un acto de madurez espiritual. ¿Ustedes quieren ver cómo luce una persona madura? Filipenses 1:18. Pablo no se centra en su reputación, se centra en la exaltación de Cristo. Eso es maduro. Su alegría no depende de su posición, sino del progreso del evangelio. Pablo lo dice, en esto me gozo en tiempo presente, pero también dice, me gozaré aún. Es un gozo perseverante, mis hermanos. Es un gozo perseverante. No es simplemente Pablo diciendo, bueno, por algo pasarán las cosas, tengo que estar alegre, ya, ni modo. No. Pablo dice, me gozo y me gozaré aún. Es un gozo perseverante, mis hermanos, sostenido en el tiempo. Y por supuesto por la gracia de Dios. Porque Pablo ve que aunque las motivaciones humanas sean impuras, Dios sigue obrando a pesar de esas motivaciones. Ahora, no malentiendan a Pablo, por favor. En Filipenses 1:18, Pablo se goza solo porque Cristo se ha anunciado. Ese es el motivo de gozo de Pablo. No se está alegrando por cualquier mensaje religioso, sino por la predicación genuina del evangelio. Ese es su gozo, que el evangelio se esté predicando de manera genuina, aunque las motivaciones personales de algunos fueran equivocadas. Ahora, detrás de esta situación, de la situación que Pablo describe, donde algunos predican por amor, otros por contienda, hay una realidad más profunda que el apóstol entendía muy bien. El problema del orgullo ministerial. Solo puede entenderse y vencerse a la luz del evangelio. ¿Cómo puedes hacer para no ser orgulloso? Perdón. La pregunta es, perdón. ¿Cómo puedes hacer para no ser orgulloso? ¿Qué deberías hacer para no ser orgulloso? Parece obvia la pregunta, ¿verdad? Y uno estaría tentado a responder, bueno, para no ser orgulloso,
no ser orgulloso, quiero dejar de ser orgulloso. No es así. ¿Qué deberías hacer para no ser orgulloso? Tenemos que entender que el orgullo y la cura del orgullo solamente se puede vencer y entender a la luz del Evangelio. En primer lugar, nosotros necesitamos recordar que este orgullo ministerial, cuando lo experimentamos, es una negación práctica del Evangelio. Vamos por favor rápido a 1 Corintios 4:7. Vamos por favor a 1 Corintios 4:7. Ayúdeme con vuestro amén cuando tengamos 1 Corintios 4:7. Prométame no leerlo todavía. Amén. 1 Corintios 4:7. ¿No han experimentado algunos que, no sé, en la reunión de mujeres, en la reunión de varones, cuando nosotros comentamos, compartimos nuestras cosas, y a veces venimos más iluminados que cualquier otro día, ¿no? Y nos sale así unas reflexiones así bien profundas, bien bonitas, y todos se quedan así, oh, wow, qué lindo, ¿no? ¿No les sucede que, aunque por fuera están así, por dentro hay algo que pasa, el orgullo visitando nuestros corazones? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes será mortal y ha experimentado eso, hermanos y hermanas? Y no necesariamente de algo que nosotros hablamos, aún de las cosas que nosotros hacemos. Ahora sí podemos leer 1 Corintios 4:7. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La palabra del Señor es clara, mis hermanos. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Es de Dios. Y en realidad no tenemos de qué gloriarnos. Por la gracia de Dios hablas bien, súper bien, inmediatamente bien. Es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios has tomado algunas decisiones buenas en tu vida. Viene de Dios. Por la gracia de Dios eres simpático o simpática. Es la gracia de Dios. Es que todo lo bueno, mis hermanos, que tenemos viene de Dios. No tenemos de qué sentirnos orgullosos. Solamente agradecidos. El problema del corazón orgulloso es que piensa que eso inherentemente le corresponde, le pertenece. Cuando el corazón se llena de ese orgullo, mis dones, mis resultados, mis opiniones, está olvidando el mensaje principal del Evangelio, que somos siervos indignos salvados por gracia. La palabra del Señor nos muestra todo el tiempo que hemos sido salvados por gracia, es decir, cuando no lo merecíamos. No lo merecíamos. Entonces, el orgullo, mis hermanos, en esencia, es una distorsión del Evangelio, porque pone al yo en el centro en lugar de Cristo. Y en segundo lugar, el Evangelio revela que solo Cristo merece la gloria. Hermanos, la cruz es el juicio definitivo sobre el orgullo humano. Noten, lo estoy diciendo porque no simplemente es decir, miren, la Biblia dice que no seamos orgullosos, ya todos entonces vamos a portarnos bien. No es así. Necesitamos entender el orgullo a la luz del Evangelio. Y el Evangelio nos habla de la cruz de Cristo. Y tú cuando ves la cruz de Cristo, mi hermano y mi hermana, te vas a dar cuenta que nadie puede gloriarse ante un Salvador crucificado. Porque en la cruz toda autoexaltación muere. Hermanos, la cruz es el gran desengaño del orgullo humano. Cuando tú sientas que el orgullo viene a visitar a tu corazón, y es más frecuentemente de lo que quisieras, mira esa cruz. Mira esa cruz, porque ahí
tu orgullo va a ser desengañado. Allí donde el mundo busca grandeza, mis hermanos, Dios mostró humillación. Donde los hombres buscan reconocimiento, Cristo fue despreciado. Compara lo que hizo Cristo con cómo estás manejando tu vida. El mundo busca grandeza, ¿no? Y es lo que te piden también de ti. Sé la mejor versión de ti mismo. Sé alguien en la vida, ¿verdad? Y tú ves a Jesucristo crucificado. ¿Qué buscó? Él mostró humillación. Todos buscamos reconocimiento. Y Cristo en esa cruz fue despreciado. Y cuando tú ves esa cruz, no hay espacio, la verdad, para gloriarse de los dones, logros o cualquier cosa buena que podamos hacer. Porque el único digno de gloria fue hecho pecado por nosotros. Entonces, la cruz de Cristo nos recuerda que no nos salvamos por lo que hacemos para Dios, sino por lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Miren cómo lo dice Gálatas 6:14. Lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando miramos la cruz, entendemos que servir no es subir, sino descender. Servir, mis hermanos, no es buscar ser vistos, sino reflejar a Cristo. Así que el Evangelio, mis hermanos, debería liberarnos de la esclavitud del reconocimiento. ¿Por qué es una esclavitud? El Evangelio nos libera de la esclavitud del reconocimiento. Y lo más precioso, el Evangelio transforma la competencia en cooperación. El Evangelio debería destruir esa rivalidad que puede existir entre nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos recuerda que todos somos obreros del mismo Señor. No estamos compitiendo, mis hermanos, estamos sirviendo a un mismo Señor. Entonces, la cura para el orgullo ministerial no es simplemente más esfuerzo moral, sino más Evangelio en tu vida. Solamente recordando que he sido salvado por su gracia, que las cosas buenas que tengo son dones inmerecidos y que todo lo bueno que finalmente muestro es fruto de Cristo. Cuando recuerdo todas estas cosas, puedo servir con humildad, con gratitud y gozo, sin competir con nadie. Charles Spurgeon dijo algo muy interesante respecto a esto. El Evangelio no solo nos salva del pecado, sino también de la vanagloria. El ministro que vive cerca de la cruz no puede enorgullecerse. Aplica para los ministros, pero aplica para cada uno de los creyentes, hermanos. Porque a sus pies todo mérito humano desaparece. Todo. Entonces, mis hermanos, algunas cosas para reflexionar respecto a estos versículos. En primer lugar, estos versículos nos muestran que debemos guardarnos del espíritu de comparación. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Compararse con alguien? Guardémonos del espíritu de comparación. Así como algunos predicadores, como estamos viendo en Filipenses, competían con Pablo, los creyentes de hoy pueden caer en comparaciones dentro de la iglesia. Él sirve mejor que yo, él sirve peor que yo, a ella o a él siempre lo mencionan, a mí no. Yo también hice eso, pero nadie notó lo que hice. Ese espíritu, esa forma de pensar, hermanos, carcome el gozo y transforma el servicio en rivalidad. Y más adelante vamos a verlo en Filipenses 2:3. El Señor dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores de uno mismo. Esa es la palabra del Señor. Otra cosa, sirvamos a Cristo, hermanos,
por amor, no por reconocimiento. Sirvamos a Cristo por amor, no por reconocimiento. Y por supuesto que podría preguntarte directamente, gloria a Dios si estás invirtiendo en un hermano, gloria a Dios si estás siendo ujier, si estás en la música, si estás en donde el Señor te haya puesto para servir, gloria a Dios. Pero ¿lo estás haciendo por amor a Él o simplemente para ser reconocido? Sirvamos al Señor por amor, mis hermanos. Aprendamos a gozarnos aún cuando Cristo es exaltado, no cuando nosotros lo somos. Y tenemos que recordar que el orgullo finalmente divide, pero el gozo en Cristo une. Siempre va a ser así, mis hermanos. Yo quería hacerles algunas preguntas. ¿Estoy sirviendo movido por amor a Cristo o por deseo de aprobación humana? Nuevamente, el Señor en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Estamos haciéndolo como para el Señor y no como para los hombres? ¿O lo estamos haciendo para sentirnos aprobados por las personas? ¿Cómo lo puedes notar? Bueno, fíjate en algunos detalles de tu vida. ¿Cómo reacciono cuando alguien más recibe el mérito o la atención? ¿Cómo reaccionas? ¿Puedo alegrarme sinceramente por el éxito espiritual de otros? ¿Qué pasa cuando tú estás luchando por un pecado en particular y ves que tu hermano también está luchando por lo mismo? Hasta ahí genial, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú sigues luchando con ese pecado y ves que tu hermano está empezando a tener victoria sobre ese pecado? ¿Te alegras por él o en realidad sientes envidia? ¿O te molestas? ¿O te frustras con Dios? ¿Por qué él y yo no? Son detalles, mis hermanos. ¿O te comparas con otros hermanos y dices, yo merezco más? Y eso nos lleva a preguntarnos también si estoy dispuesto a servir en lo oculto sin recibir el crédito. ¿Estamos dispuestos a hacerlo o estamos buscando el aplauso siempre? ¿Haría lo mismo si nadie lo agradece o si nadie lo nota? Rafa, todo el tiempo cada cosita que hace está esperando que le aplauda, ¿no? Logra destapar la botellita y cuando no le aplaude empieza a frustrarse. ¡Ay! Lo vuelve a cerrar y lo vuelve a abrir, lo vuelve a cerrar, solamente para que yo lo vea y lo aplauda. Pero él es un bebé, ¿verdad? Se lo podemos perdonar, ¿verdad? El gran problema es con nosotros. ¿Hacemos lo que hacemos para Dios o simplemente cuando vemos que nadie nota nuestros esfuerzos nos desanimamos? Claro, no van a ser su pataleta como Rafa, pero pueden tener el mismo corazón, inmaduro e infantil. ¿Qué pasa cuando nadie ve el bien que están haciendo? ¿Qué pasa cuando nadie los aplaude? ¿Nos desanimamos? ¿Depende de mi fidelidad, del aplauso o del amor a Cristo? Otra pregunta, ¿encuentro mi identidad en ser útil o en ser amado por Cristo? Y esa pregunta también es sumamente importante. ¿Encuentro mi identidad en ser útil o en ser amado por Cristo? ¿Cuántas iglesias lamentablemente conozco en las que, no es necesario mencionar a iglesias, personas que van a las iglesias, que están siempre en las actividades, están puntual, están temprano, pero lamentablemente cuando tú preguntas por qué vienen a la iglesia, ellos simplemente van porque se sienten útiles. Y amén por sentirte útil, pero si ese es lo que te identifica, cuando no te sientas útil, tu fe va a caer, mis hermanos. ¿Dónde está tu identidad? ¿En sentirte útil o en ser amado por Cristo? ¿Sirvo
para probar mi valor o sirvo porque ya fui aceptado en Cristo? Eso me lleva a otra pregunta. Eso es respecto a la reacción de Pablo, porque debería llamarnos poderosamente la reacción de Pablo. ¿Qué más pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, pero de verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré. Acá pregunta, mis hermanos, ¿acaso a Pablo no le interesaba en absoluto la intención de las personas? Por supuesto que no. Pero yo les pregunto, ¿estoy más preocupado por defender mi imagen que por reflejar a Cristo? A veces preferimos arreglar cómo se nos ve, ¿no? O limpiar nuestro nombre antes que dejar que Cristo sea glorificado. Y la última pregunta, mis hermanos. Hay algunas personas que en nombre de la humildad, esconden sus dones. ¿Será bíblico también esconder tus dones? Es decir, hay personas que van a decir, bueno, para que no piensen que estoy compitiendo con nadie o que quiero hacer así, mejor así, perfil bajo nomás, ¿no? Ahí, tranquilo, ¿verdad? Suena bonito, suena piadoso para algunos, pero ¿será bíblico, mis hermanos? Porque la siguiente pregunta es, ¿estoy ocultando mis dones? Y si lo estás haciendo por humildad o por temor al juicio de otros. Miren lo que dice en 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. ¿Por qué? La humildad, mis hermanos, atención, no se trata de esconder los dones. Es decir, si estamos en una reunión de varones o mujeres y yo veo que el Señor me está mostrando algo interesante, tengo que decirlo. Es decir, no simplemente puedo decir, bueno, pueden pensar que soy muy leído y como soy humilde, entonces mejor no lo digo, ¿no? Que hablen nomás los demás. Eso no es humildad. La humildad no es esconder tus dones, sino usarlos para edificar a otros y glorificar a Cristo. Mira cómo dice 1 de Pedro 4:10. Vamos todos a 1 de Pedro 4:10, porque yo quiero animarlos, mis hermanos, porque yo quiero animarlos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro 4:10, por favor. Vamos a 1 de Pedro 4:10. Ayúdenme con vuestro amén, si ya lo tiene. 1 de Pedro 4:10. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien de ustedes que dice ser cristiano piensa, como estábamos hablando en la mañana, que no tiene nada para dar, es un mentiroso. Todos tenemos algo para dar. Todos tenemos algo para dar. Así que no hacer nada para no sobresalir puede sonar espiritual, hermanos, pero es desobediencia, porque el Señor nos llamó a servir. Así que quiero mostrarles algo, mis hermanos. La humildad verdadera, escúcheme bien, no evita brillar, sino que reconoce que la luz proviene de Cristo, no de uno mismo. Así que les voy a decir algo que de repente haga que se rasguen las vestiduras. Brillen, mis hermanos. Tienen que brillar. Tenemos que brillar. Pastor, pero eso no es un poquito, ¿cómo decimos los orgullosamente reformados? No es un poquito antropocéntrico eso, pastor, ¿qué está pasando? Vamos a Mateo 5:16, por favor. Antes de que malogren vuestras bonitas chompas.
Vamos a Mateo 5:16, por favor. ¿Lo tenemos? Mateo 5:16. Mateo 5:16. Mateo 5:16. ¿Sí? ¿Lo tenemos, hermanos? Por favor, es importante. Ok, dice así la palabra del Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Lo dice mi hermano. No dice, así alumbre vuestra luz en lo secreto delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Hermanos, Jesús no dijo que escondiéramos la luz, sino que la dejáramos brillar para que el Padre sea glorificado. Esa es la gran diferencia. Siempre lo que debemos buscar es que el Padre sea glorificado. Así que no se trata de ser humilde, mis hermanos, no se trata de no sobresalir, sino de que Cristo sobresalga a través de nosotros. Ser humilde no se trata de no sobresalir. Hermanos y hermanas, ustedes, los de perfil bajo, de pronto algunos de ustedes se sienten que son súper espirituales por no usar los dones que Dios les ha dado para la edificación de la iglesia. Les recuerdo que esos dones no son suyos, son de Dios y para su iglesia. Y hasta el día de hoy has estado pensando que simplemente escondiéndolo estás haciendo un bien. Déjame decirte que estás mal. Ser humilde no se trata nuevamente de no sobresalir. Se trata de que Cristo sobresalga a través de nosotros. Estábamos hablándolo en la mañana, ¿verdad? El apóstol Pablo diciendo, imíteme a mí. Perdón, se me está secando la garganta. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo lo decía, lo hemos leído en la mañana, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo Jesús. Voy a aprovechar que hay más personas y les voy a hacer exactamente la misma pregunta. Conociéndose como ustedes se conocen, ¿dirían otras personas, sé imitador de mí? Y les voy a hacer otra pregunta. Nuevamente, ¿decir eso era un lujo solamente de Pablo? ¿O es un llamado que tenemos cada uno de nosotros? Estamos llamados a usar los dones que Él nos ha dado. No hacerlo es falsa humildad, y la falsa humildad es pecado, mis hermanos. La falsa humildad dice, no quiero que me vean. Eso es lo que dice la falsa humildad. No quiero que me vean. Suena humilde, no es humilde, es egoísta, es pecaminoso, es infantil, es antibíblico. La verdadera humildad dice, quiero que si me ven, vean a Cristo en mí. Y poder decir, como en el precioso Salmo 115:1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nos esforzamos para poder pulir, si lo puedo articular de esta manera, de la mejor manera lo que el Señor nos ha dado. Pero siempre con la motivación correcta de darle la gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, perdónanos si por cada vez que nos hemos comparado con otros hermanos. Y perdónanos, Señor, por incluso frustrarnos, Señor, por no ver resultados que nosotros esperamos en nuestro tiempo, cuando los tiempos son tuyos, Señor. Perdónanos por nuestra impaciencia. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Dios mío, perdónanos aún porque estamos tan ocupados con nuestra reputación, tan preocupados con nuestros problemas, tan preocupados con nuestra paz personal,
que nos olvidamos que la verdadera paz es estar bien contigo, que el verdadero gozo es saber que tu precioso mensaje sigue siendo compartido. Perdónanos, Señor, si incluso tendemos más a compartir chismes que tu evangelio. Perdónanos, Señor, porque ciertamente podemos caer en ese terrible error. Pero Dios Santo, somos tus hijos y sabemos, Señor, que aún nos sacarás de ese error. Y yo oro por todos nosotros, Dios mío, que nos ayudes a seguir glorificando tu nombre. Porque, mi Señor, no sabemos cuándo vas a llamarnos. Tal vez hoy día, tal vez mañana, pero ese día pasará inevitablemente. Mi Señor, y cuando llegue ese día, que seamos hallados fieles y que hayamos confiado en ti, Señor. Perdónanos por nuestra falsa humildad. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos pensando en nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a querer crecer, pero pensando en que al crecer vamos a ser de edificación para nuestra iglesia, para nuestros hermanos. Sálvanos, Señor, de esa hambre insana de querer crecer solamente para estar bien con nosotros. Ciertamente, Señor, nos has hecho para ti y para el beneficio de tu iglesia. Ayúdanos a recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Amén.